Ups, no me veo. Esperen que ubico la cámara un poco mejor, si me ven. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, somos poquitos, Hola, cada vez hola. menos. Buenas tardes. ¿Cómo vienen? Qué mal me veo, gente. Me veo con la cámara más atrás, a ver si me ven un poco mejor. Bueno, ahí está. ¿Cómo vienen? ¿Le van enganchando la vuelta? ¿Van leyendo? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. ¿Quieren preguntar algo? ¿Tienen alguna duda que quieran arrancar? Si no, hoy nos toca, vamos a agarrar, ya empezaron la otra vez con Alfonsina, la unidad número 5, que como vieron se refiere a la configuración del orden colonial. El campus, pero bien. Ah, perfecto. Bueno, espero que estén todos dentro del campus incluido y que puedan tener acceso a las lecturas obligatorias y a todo el material que se les fue subiendo. Si no, como saben, reclamen en el centro de estudiantes, que los chicos enseguida van a tratar de solucionarles la cuestión. Como les decía, hoy nos toca la configuración del orden colonial, continuar con la lectura obligatoria que dio Alfonsina la semana pasada. Se iba a unir a nosotros Francisco García, pero bueno, evidentemente no está. No sé si quieren, como les decía, si tienen alguna duda que quieran empezar primero con ello, o si quieren arrancamos un poco con el tema, y como hicimos la otra vez, vamos viendo sobre la marcha lo que surja. Me van interrumpiendo, yo no tengo problema. Si a lo mejor me mareo o algo por el estilo, con alguna pregunta me avisan. Acá está Lucía, que quiere hacer una pregunta. Hola, ¿Querés abrir el micrófono? Esto es con la unidad, Decilo. pero tenía una duda, y es si hay guías de preguntas de las unidades, yo para ir armándome resúmenes con las cosas claves, pero no encontré y quería preguntar si había. Vos me decís una guía con los puntos claves de cada, ahí está Francisco, de cada unidad. Claro. En realidad no. A ver, lo que damos en clase son los puntos relevantes, porque nos hacemos hincapié en las lecturas obligatorias. Lo importante en cada lectura obligatoria, más o menos los vamos resaltando, tanto en la clase como cuando se va al taller de lecturas, ¿no es cierto? Pero no hay una guía con los puntos principales, ¿sí? Como les decía, lo que damos en clase son los puntos que ustedes tienen que tener en cuenta y verlos en el material que se les asignó, ¿sí? Hola Francisco, ¿cómo estás? Estamos esperando Hola, que se conecte. Tranquilo, no hay ningún apuro. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Cómo andan todos? Todo muy bien. Bueno, no, y ahí con lo que preguntaba por ahí Lucía, lo que pasa es que a veces por ahí se confunde el hecho de que hay algunas de las lecturas, como la de Rabinovich, por ejemplo, que traen actividades y tareas para desarrollar. Esas están en esos manuales, pero no es que nosotros las trabajemos. ¿Les sirve de guía? Sí, obvio, todo eso siempre sirve. Es bueno para que lo trabajen y para que lo vean. Es como a veces que trabajan sobre preguntas de otros cuatrimestres y demás. Siempre sirve eso. También pónganse en idea que los formatos de los exámenes siempre van cambiando. De hecho, muchos de los formatos que vivimos los últimos cuatrimestres van a ser distintos porque vamos a tener presencialidad y va a ser un examen presencial. Así que bueno, pero siempre todo lo que sirva para hacer picar un poco la cabeza está bueno, porque les va a dar la posibilidad de marcar algunas cuestiones que están ahí dando vueltas en las lecturas y que son complejas. Y como les decía Vero, me parece que lo interesante y lo que tienen que tener en claro es que las lecturas obligatorias son prioritarias. Eso no pueden dejar de leerlo. Porque después las complementarias les van a dar siempre un punto más o alguna cuestión de visualizar algo más, pero las obligatorias son sustanciales y fundamentales. Por eso en los talleres también trabajamos
el tema de las obligatorias, para tratar de que vayan encontrando los puntos más relevantes ahí. También convengamos que si se les diera un listado de los puntos importantes, es como que reduciría demasiado la lectura que ustedes tendrían que hacer. Entonces también, como dice Francisco, es apelar un poco a ese ejercicio de la lectura, leer las lecturas, comprender las lecturas, y que sobre el análisis que ustedes puedan hacer y las que se les dio en clase, destacar las ideas más importantes, ¿no es cierto? Pero siempre sepan que todas las preguntas del parcial versan sobre las lecturas obligatorias. De ahí a, como dice Francisco, esos ejercicios que están en las lecturas de Rabinovich les pueden servir a ustedes, no porque vaya a ser una pregunta del parcial, sino porque les va a dar una idea de cuál es el tenor, porque Rabinovich no es una lectura de comprensiva, una lectura que sea fácil en cuanto al sentido que hace una interpretación de la historia a partir de la utilización de los ejemplos de lecturas de la época. Entonces ustedes tienen que empezar a desandar esa lectura y les van a servir las guías que surgen en esas preguntas que comentaba Francisco recién. Pero en principio es toda la lectura y la comprensión que ustedes hagan de ello, ¿no es cierto? Más o menos. Y a los efectos del análisis estudiantil, que es a ver, chicos, la clave es cursar. Yo no, en todas las materias que tienen cursada, siempre ha sido la clave cursar, esto no es ningún misterio. Entonces, quien no cursa, o por ahí, más allá de ver las clases o eso, lo que va a encontrar, hay cosas que se escapan. Si bien en las lecturas está todo lo que se evalúa, lo que se busca hacer, lo que se analiza, los intercambios que se van produciendo, son de donde van saliendo los nudos y los puntos de conflicto sobre los que se termina evaluando. Por ahí es más, no sé si algunos han participado del taller de lectura. En los talleres, por ejemplo, se hace mucho más finito hincapié en el tema de los puntos conflictivos, que muchos de esos terminan siendo después puntos de evaluación. Pero ahí, para interpretar o ver por dónde viene la mano, siempre la clave es cursar. Esto es, no por una cuestión, es porque evidentemente nosotros hacemos más hincapié, sin querer, sin planificarlo, con el análisis mismo de la clase, en aquellas cuestiones que son más importantes o no. Y se van a dar cuenta hoy con las lecturas que nosotros tenemos para analizar, que hoy vamos a ver en todo lo que es la unidad 5, lo de la discusión sobre el canibalismo, el PowerPoint ese de la Universidad de Valencia que marca algunas cuestiones fundamentales, y en las instituciones indianas. Y nosotros van a ver que marcamos prioridades en algunas cosas y en otras no, pasa por ahí. Y por eso el foro es un buen ejercicio para que hagan, para que participen. Me parece que es interesante. Vero, no sé si habías arrancado con dudas de la semana pasada. Les pregunté, no hizo nadie ninguna aclaración, ninguna pregunta, pero bueno, seguimos si quieren de nuevo. Esperamos si quiere alguno preguntar, si no, como les decía, podemos arrancar y sobre la marcha lo que vaya surgiendo se puede ir contestando, ¿no es cierto? ¿Qué opinas? Sí, no hay ningún problema. Aclarar, para los que mañana vayan en el taller de lectura de mañana, yo eso les aviso, se van a trabajar 2 lecturas, para que tengan en claro, porque yo sé que ahí son lecturas. Una de ellas, la de Medina, que es la fuente de derecho romano como hecho social, que es hay mucho material evaluatorio ahí, 945 es el taller. Y la otra lectura que se va a tratar, que es una lectura re complicada, o sea, es re complicada, bueno, a nosotros nos resulta complicada, es difícil de interpretar y a veces de llevar, y ustedes la estuvieron viendo,
pero que es interesante por ahí que la repasar, es la lectura, estoy buscando el título, no lo encuentro ahora. ¿Dónde está? Acá está. Bueno. Es la lectura del derecho de la Edad Media. Esa ustedes vieron la clase pasada, pero vieron que es una lectura que da escalofríos, y que hay que estar con el diccionario y repasar y dar vueltas. Y hay mucha cita de cuestiones que son viejas, entonces, bueno, mañana también vamos a ver esas dos cuestiones. Así que, pasados los anuncios parroquiales, como decimos en el pueblo, arrancamos, Lo que pasa es Vero. que no. Dale, ok. Bueno, nosotros tenemos que continuar la unidad 5 que comenzó Alfonsina la clase pasada. Como les dije, habla sobre la configuración del orden colonial. Ustedes en una primera instancia vieron con ella todo lo que es las culturas precolombinas, su organización jurídico y política, y comenzaron a hablar inclusive sobre el comienzo y la conquista de, del Nuevo Mundo, estas nuevas tierras, ¿no es cierto? Yo, si ustedes quieren, vamos sobre la lectura obligatoria que tenemos acá, que es ese Power de la Universidad de Valencia, que, como les dijo Francisco, a lo mejor les puede resultar un poco de difícil comprensión porque está prácticamente con citas realizadas en el antiguo castellano. Recuerden ustedes que estamos alrededor, comenzando el siglo XVI, con lo cual el año 1500 el lenguaje utilizado era bastante un poco más rebuscado a lo que es el nuestro, ¿no es cierto? Pero esa lectura obligatoria, ustedes cuando, ese Power en realidad, cuando ustedes lo comiencen a transitar y comiencen a analizar cada una de sus partes, van a ver que comprende prácticamente todos los temas que están contenidos en esta unidad. Obviamente que comenzamos a referirnos con el tema de la ocupación de este nuevo mundo, como les estaba diciendo. Este nuevo mundo que llegó en un primer momento a ser distribuido, si ustedes quieren, producto del poder que tenía el Papa, ese poder espiritual que se le había conferido al Papa ya en la época del Sacro Imperio Romano Germánico. Ustedes recuerdan que se hablaba de que Dios les había entregado, tenía dos espadas y le había entregado una espada al rey, donde le estaba confiriendo el poder temporal, que vendría a ser el gobierno por sobre todo sus súbditos, y el poder espiritual, a través de la otra espada, se lo estaba confiriendo al Papa. En uso de esas facultades o de ese poder espiritual que tenía el Papa, fue que comenzó a hacerse la asignación de, o la donación de estos nuevos territorios que estaban siendo descubiertos. Estos territorios que eran descubiertos o estaban por ser descubiertos, ¿no es cierto? Y el poder, en uso de este poder, perdón, el Papa se los asignaba a los estados católicos, por un lado España y por otro lado Portugal. ¿Cuál era la utilización del título que realizaba el Papa para el otorgamiento? Las bulas papales. Que esto lo vieron ustedes, perdón, con Alfonsina la clase pasada. A través de estas bulas papales, el Papa en un primer momento hizo la división entre las tierras que le correspondían a España y las tierras que le iban a corresponder a Portugal. Esta división posteriormente fue determinada a través del Tratado de Tordesillas en el año 1494, que dispuso que las tierras que estaban para el occidente eran para España y las que estaban para Oriente eran para Portugal. Se tomó para ello las 370 leguas a partir de la isla del Cabo Verde, ¿no es cierto? Para terminar con ese conflicto de cuáles eran las tierras que le correspondía a cada reino o nación católica y el conflicto que se le planteaba al Papa. La cuestión es que también se comenzaron a cuestionar
estas bulas papales para aquellas naciones que no eran de origen católico y que por lo tanto no reconocían el poder tanto temporal como espiritual que a través de estas bulas estaba haciendo uso el Papa. Estamos hablando de países como Inglaterra y Francia. Entonces el cuestionamiento de esos títulos, de la validez de esos títulos, la legitimidad que tenía esa ocupación efectiva que estaban haciendo estos dos países, había sido puesta en tela de juicio y por lo tanto los países que mencioné, Inglaterra y por otro lado Francia, se embarcaron también en las navegaciones a ocupar aquellas tierras que no estaban siendo ocupadas ni por España ni por Portugal, ¿no es cierto? Obviamente que esto también dio origen a la necesidad de parte de España de justificar la legitimidad de esas tierras que habían sido donadas por el Papa. Entonces, lo que comienza a plantear España es que esas tierras a ellos les correspondían por la ocupación efectiva que estaban haciendo y que el poder temporal, el poder espiritual del Papa les había concedido la obligación de evangelizarlas. Entonces, ellos estaban en la tierra con la obligación primera de evangelizar a los habitantes que en ellas se encontraran. Como ya vieron ustedes, la Ahí, otra clase... Vero, Sí, sí, dime. con respecto a esto me parece alguna aclaración por ahí para contextualizarlo y ver el tema. Yo sé que por ahí les resulta difícil comprender esta situación porque dicen, ¿cómo puede ser que hasta lo que venía marcando ahora Vero, que lo que pasa con Francia y con Inglaterra, que había un sometimiento a las bulas? ¿O por qué se someten a un documento jurídico? Porque la bula tenía un carácter de documento jurídico, los estados. Y lo que hay que imaginar, que eso es lo que se vio en la clase pasada y también vieron con Alfonsina, es que nosotros todavía estamos en un periodo en cual las conformaciones de los estados es muy endeble. Hoy en día, este tipo de situaciones están resueltas por organismos internacionales. Pero en ese momento, lo único, o por ahí lo más unificador y que sobrevolaba los distintos estados o superaba los distintos estados, era lo que es la organización de la Iglesia Católica. Era el único estamento, por así decirlo, que había logrado una organización que se encontraba en distintos países, que tenía una organización jerárquica, a la cual se sometían quienes gobernaban los distintos estados. Entonces, eso es lo que primero tenemos que comprender para ver cómo esta organización, fíjense, se da, y esta división territorial se da a partir de creencias religiosas y de lo que es una organización religiosa, que tiene mucho peso, porque además nosotros, desde la primera clase ahora, podemos ver que gran parte de la organización, de la creación de normas jurídicas, han tenido vinculación con lo espiritual, con lo religioso, y en este caso se ve bien. Pero fíjense cómo lo que les marca Vero no es solamente el hecho de no solo no reconocer la influencia religiosa, sino que también está relacionado esa conformación de los estados que se fue dando. Es decir, acá el mundo empieza a cambiar y por eso vamos a ver ahora más adelante qué es lo que pasa en América y cómo va llegando ese derecho en América. Pero traten de visualizarlo desde ese punto, porque Alfonsina les debe haber hablado algo seguramente de los justos títulos y las discusiones de los justos títulos, y que nosotros lo vamos a revisar acá. Pero es muy difícil comprender, sino la cuestión jurídica que emana en toda esta parte, con las bulas, con cómo se dan los distintos tratados entre los países y demás para la división territorial, si no se comprende la influencia religiosa que para la época tenía la fe en el derecho. Claramente eso hay que entender, porque me parece que es a partir de ahí, fíjense que todas las divisiones que le fue marcando Vero tienen relación con eso, con cómo el Papa, entendiendo desde su divinidad, distribuía el territorio. ¿Para qué? ¿Qué es lo que les marca ahí?
para evangelizar. Por eso la conquista de América, en nombre de la evangelización, siempre se plantea de que se hizo con la cruz y con la espada. Dale, Beto, sí. Bueno, con respecto a eso que vos decís, la importancia de la Iglesia en estos tiempos, obviamente estamos hablando de lo que era en Europa y la conformación de esos nuevos estados que teníamos. Ustedes recuerden que lo vimos la clase pasada, les mencioné yo recién lo del Sacro Imperio Romano Germánico antes de la división en o esa fragmentación que se produjo en Inglaterra, Francia, España, Italia. Creían ellos que el poder de los reyes era conferido por Dios para gobernar, que es lo que yo les expliqué recién con lo de la espada, y al Papa a su vez para evangelizar. Entonces a partir de ahí surge el tema de este título jurídico que eran las bulas papales para la distribución de las tierras, y que lo estaba confiriendo a aquellos países de origen católico desde ya, ¿no es cierto? Y de ahí la disconformidad o la disidencia de las otras naciones que no siendo católicas y desconociendo esta autoridad del Papa, se embarcaron en el mismo emprendimiento, en esa misma empresa del descubrimiento de nuevas tierras, ¿no es cierto? Obviamente que al margen de esta distribución de tierras que se realizó, ustedes saben que los conquistadores llegaban acá a las tierras, se encontraron con estos aborígenes y consecuentemente comenzó el conflicto de cómo debían ser tratados estos indios, en calidad de qué, si había o no que reconocerles algún cierto derecho. Y con respecto a esto, como vamos a ver un poco más adelante, se suscitaron un montón de controversias que obviamente llegaron a España y que motivaron desde ya el dictado de una serie de normativas con la necesidad de regular las instituciones que se estaban aplicando acá en América. Obviamente que estamos hablando en un siglo XVI, en donde, como saben ustedes, aparece la institución o se crea para acá América la institución de la encomienda, ¿no es cierto? Era ese sistema por medio del cual a los conquistadores se le atribuía un cierto número de indígenas para someterlos a su cuidado, a su protección, teniendo estos conquistadores la obligación desde ya, de educarlos y de defenderlos. Obviamente que no se les pagaba por esa protección y ese cuidado, los indios, perdón, no pagaban, sino que devolvían este servicio a través del trabajo. Como saben ustedes, cada conquistador lo ejerció de la manera más cruda y violenta que pudo, porque comenzaron a cometerse un montón de actos tiránicos por sobre los indígenas, y estas circunstancias desde ya que también llegaron a España. En un primer momento, la reina Isabel primero vieron que los conquistadores, cuando volvían al viejo continente, se llevaban a estos indígenas y los sometían a la esclavitud allá en España. Enterada de esta situación, como les dije, la reina Isabel lo primero que hizo fue hacer saber que la corona entendía que los indígenas eran hombres libres. Esto posteriormente fue avalado desde ya por el Papa, que en ese entonces era Paulo III. Y lo que dijo fue que no solo eran hombres libres, sino que también tenían derechos sobre sus tierras, eran dueños sobre sus tierras. Sin perjuicio de esto, de alguna manera había que someter a esos indígenas y de ahí, o mantener la subordinación de estos indígenas a la corona, y por lo tanto es que se crea esta figura de la encomienda. Como les dije, las atrocidades que se cometieron con los indios llegaron desde ya a España.
Estoy hablando más o menos del año 1511, donde en un momento, en uno de sus sermones, un fraile sale a manifestar todas estas circunstancias que se estaban cometiendo acá en América, el desconocimiento de los derechos que se le estaban realizando a los indios, el trato cruel e inhumano al cual se los estaba sobre el cual se los estaba dominando, y toda esa opresión exigía que sea escuchada por la corona para que estableciera alguna serie de pautas para eliminar la opresión por sobre los indios. Esto generó el dictado en una primera instancia de lo que se conoce como las leyes de Burgos. Estas leyes lo que trataron de hacer fue, no limitaron esta institución de la encomienda, no la suprimieron, sino que empezaron a reconocerle ciertos derechos a los indígenas. ¿Cuáles derechos eran? Obviamente la necesidad de que ese trabajo al cual ellos estaban sometiendo fuera reconocido y por lo tanto remunerado. La necesidad de pagarles un salario. Por otro lado, la necesidad de otorgarles, dentro del predio al cual estaba ejerciendo su dominio el conquistador, una vivienda por demás digna, ¿no es cierto? Y desde ya que las condiciones laborales a las cuales los estaban sometiendo los indígenas y el trabajo que se les hacía realizar, tenía que ser realizado dentro de determinadas circunstancias, eliminando los malos tratos y las cuestiones violentas. La práctica demostró otra cosa, la letra de la teoría pelada resultó por demás reconocida, pero en la práctica desde ya que resultó difícil su aplicación y las condiciones en las cuales se estuvieron tratando a los indígenas prácticamente continuaron iguales. Obviamente que ustedes se pueden imaginar que toda esta circunstancia con los indígenas motivó distintas teorías, distintos planteos de personajes relevantes en aquel entonces. Uno de los más importantes que nos están pidiendo acá en el programa y por su trascendencia es Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria era un convencido que los indígenas eran bárbaros, pero eran dueños de sus propiedades públicas y privadas, y consideraba que el Papa no tenía la autoridad para disponer o para determinar quién iba a ejercer el dominio de esas tierras que él entendía le correspondían a los indios. Con lo cual podrán ver ustedes que se está cuestionando en un cierto punto la autoridad del Papa, o la está limitando, porque lo que decía de Vitoria es que la autoridad del Papa era una autoridad espiritual, y que lo que el Papa había dicho a través de las bulas papales, según de Vitoria, era que se debía proceder a la evangelización de esos territorios ocupados. Es decir, le hace foco a la necesidad de evangelizar a los indígenas, pero desde ya lo que está desconociendo es la autoridad temporal para que el Papa determine a quién correspondían esas tierras que en aquel entonces habían sido asignadas, como les dijimos, a la corona. Comienza así entonces de Vitoria a establecer, además de esta interpretación, la consideración de lo que es un justo título en la conquista o en la dominación de los aborígenes. Él considera que aparte de este título espiritual, o este justo título espiritual que tiene el Papa, hay una especie de derecho natural que concede otro justo título, que es el derecho a viajar a esas tierras, permanecer en esas tierras, siempre y cuando no se les cause daño a los habitantes de las mismas, la posibilidad de comerciar, el derecho que tenían los españoles, como justo título también lo establece, a comerciar
con estos aborígenes y en esas tierras, y también a la obligatoriedad de hacer respetar las reglas que traían los españoles. Con esto lo que está haciendo, perdón que se me puso negra la cámara, ahí está. Con esto lo que está haciendo de Vitoria, y si ustedes lo ven acá en la lectura obligatoria, que también resulta interesante leer, es la forma en la cual redacta él lo que entiende como justo título para la dominación de estos pueblos que se entienden bárbaros, ¿no es cierto? Yo la clase pasada les había compartido un poco la lectura obligatoria para que la fuéramos leyendo. No sé si ahora, Pache, vos te parece compartirla para leer esta parte Sí. de lo que viene a ser los justos títulos, porque está redactado de una manera interesante y la podemos analizar. Además, en ¿La ese tengo tema, yo o la tenés vos para compartir? yo no la tengo para compartir ahora. A ver, espérame un Pero, minuto que veo yo. a ver, ¿por qué es importante, chicos, el tema de analizar los justos títulos? Ustedes fíjense que este Power donde ustedes tienen desarrollado lo de los justos títulos, después en el futuro va a dar lugar a una discusión, que es la que ustedes vieron en la otra lectura, que seguramente se la explicó Alfon, que era la discusión entre Sepúlveda y de las Casas. Es una discusión no solo de principios acá, es una discusión donde nosotros vamos a ver, analizando ahí uno por uno, las cuestiones jurídicas que se desprenden de eso, pero además, yo me acuerdo hace unos años que se causó un revuelo con una pregunta, pero como no creo que se vuelva a tomar, le vamos a decir, pero ustedes van a ver acá que a partir de los justos títulos, de la lectura que hay es la de Zuluaga Hoyos, donde se da la discusión entre de las Casas y Sepúlveda, nosotros lo que vamos a encontrar son antecedentes de muchos conceptos de derecho que hoy manejamos y de derechos humanos. ¿Y por qué les digo? Yo me acuerdo que, Vero, te debes acordar, el cuatrimestre pasado o el año pasado nos hacían un planteo de por qué nosotros hablábamos de los indios y no de los pueblos aborígenes. Y nosotros le explicábamos el hecho de que lo hablamos contextualizado, porque muchos de esos conceptos son cuestiones que han aparecido mucho después con el tiempo, que tienen que ver con una evolución jurídica, pero claramente lo que nosotros vamos a encontrar acá, en estas dos hojitas, que es donde lo tenemos, es cómo hay un primer análisis y un diagnóstico por lo cual Francisco de Vitoria entendía que el Papa no tenía facultades para disponer los territorios de América. Pero así y todo, Francisco de Vitoria decía, pero hay justos títulos, ¿no? O justas razones, por así decirlo, por las cuales España podía seguir realizando la ocupación de territorios, la comercialización de productos, que ahora las vemos. Fíjense cómo, por eso lo que les decía Vero, el tema de la letra a veces escrita dista mucho de ser la realidad, porque América y Argentina, nosotros tuvimos esclavitud hasta mucho más tiempo desarrollado, pero acá tenemos en esas dos hojitas para ver la diferencia. ¿Por qué se cuestiona lo del Papa y por qué el tema de los títulos legítimos, como dice la hoja, de los títulos legítimos por los que pudieran venir los bárbaros a la obediencia de los españoles? Era la justificación de por qué esos indios, si bien ya no eran considerados animales prácticamente, se les daban algunos derechos para justificar o seguir justificando la conquista. De ahí que la discusión que van a ver ustedes después de Sepúlveda y de las Casas avanza muchísimo más que lo que planteaba Francisco de Vitoria. ¿Por cuál querés arrancar, Vero? A ver, leemos la primera. Estamos en los títulos no legítimos, por lo que los bárbaros del Nuevo Mundo pudieron venir a poder de los españoles. Como decíamos ¿O quién recién, se anima a explicarlo? A ver, claro. A ver quién se anima, porque si no siempre hablamos nosotros. Sí, esa sería un poco la idea, ¿no es cierto? Sobre la base de lo que dijimos. Yo les voy a leer, a ver. Los indios bárbaros, antes de que los españoles llegasen a ellos, eran los verdaderos dueños en lo público y lo privado. El segundo, el emperador, aunque fuese dueño del mundo, no por ello
podría ocupar las provincias de los bárbaros, establecer nuevos señores, deponer a los antiguos y cobrar tributos. Esa es clara. A ver, A ver, ¿quién se anima? Hola. Lourdes. Es que no sé, porque no sé qué explicar. No, creo que está bastante claro. No sé. en la redacción de ello, ¿qué significaría? Con tus palabras, lo claro que surge de ese artículo, el punto Y 2 que eso, acabamos de que los leer. verdaderos, digamos, dueños del territorio eran los indígenas y que el Papa no tenía ningún tipo de derecho de declarar dueños a otras personas, porque sí, porque no sé. No. Exacto, volvemos a Acá lo hay que algo, decíamos recién. sí, acá hay algo interesante, chicos, que me parece que es importante, que Alfons seguramente se los marcó el otro día cuando vio lo de las culturas precolombinas. Acá hay dos sistemas de derecho. ¿Por qué? Les digo. Alfonsina les explicó y vieron que las culturas americanas tenían una organización jurídica que era distinta a la organización que existía en Europa. Acá lo que fíjense que además en el primero también, cuando hablan de conceptos de público, de privado, estamos hablando de que hay un sistema jurídico que se está imponiendo sobre otro. ¿Eh? Más allá de la cuestión y las consideraciones que empieza a hacer Francisco de Victoria, diciendo el hecho de que no tiene ese derecho. Lo que está planteando, en definitiva, es que, a ver, no hay un sistema jurídico que se les pueda imponer tampoco. Hay que reconocer estas determinadas cuestiones. Por eso me parece que es interesante, más allá de que está claro, todas las cosas que se desprenden de acá y que nosotros las tenemos arraigadas hasta por nuestra formación histórica. Es decir, a muchos de ustedes jamás, cuando les daban la historia de América, de los indios, los aztecas, los mayas, los aztecas y los incas, que nos daban en el primario y en el secundario, se les ocurría plantear o analizar esto de que tenían un sistema de organización jurídica que era tan complejo como el que tenían los europeos. Lo que pasa es que la conformación de cómo se dio nuestro sistema, la influencia que ha tenido después España en el nuestro, hace de que estas cuestiones pareciera que las dejáramos de lado. Es más, la encomienda, que se los explicaba Vero muy claramente, es un sistema que es tomado de los pueblos originarios. Es decir, la organización de los aztecas y los mayas tenía establecida la encomienda, y a partir de ahí los tomaron los españoles para justificarlo después de las leyes de Burgos. Fíjense cómo esa complejidad que tienen esos sistemas jurídicos, que por ahí nosotros no las visualizamos, es interesante que vemos que se desprendan de ahí. Natalia levantó la mano y apagó la cámara. Hola, profe. Yo iba a decir algo parecido, pero a mí lo que me llamó puntualmente la atención fue de que por qué quería sacarle poder al Papa. Porque si bien él nos dice que los españoles podían seguir comercializando y todo, ¿por qué apuntaba de que el Papa solamente se limitaba a lo espiritual y no al poder que tenía? Lo que Porque pasa es que Francisco, tiene que ver con la época también eso, más allá de ahora. A ver, nosotros estamos viviendo en un periodo que es el que vieron seguramente la clase pasada, en donde empieza a darse la creación de los estados nacionales, que trae como consecuencia además la división del Estado con la espiritualidad. Si bien en un principio hay una gran influencia de esto, lo que como ideas que empiezan a imperar, empezamos a ver que una cosa es la organización religiosa y la organización de la iglesia, y otra es la organización del Estado. Más allá de que los estados hayan tenido una fuerte influencia y un fuerte acompañamiento, especialmente en la conquista, de la religión. Pero Por eso. es Sí, entendible en la época como se va dando. claro, yo decía por qué Francisco apuntó a eso, o sea, ya veía una separación o planteaba una separación posible de los dos. Sí, O sea, claro. algo puntual de él es una cosa importante, sí, que ya fue uno de los primeros en reapuntar la separación de Estado e Iglesia.
A ver, con las diferencias de la época. No tan así, hablamos, en realidad también. claro. O sea, si nosotros nos ponemos, por eso yo le digo el tema de contextualizar de qué estamos hablando. O sea, nosotros ahí recién estamos en la organización del Estado. Los estados se han empezado a organizar. O sea, si nosotros lo visualizamos con la discusión Estado, por ejemplo, religión que existe hoy en día, Claro, es sí, una sí, cosa sí. totalmente incomparable. Sí, 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 Porque sí. seguramente lo que iba a haber, o sea, la religión o la visión de la religión era algo no negociable en este sentido. Y fíjate hasta qué punto toda la justificación que se hace de contemplar esos derechos de los bárbaros, por así decirlo, o de los pueblos, está basada prácticamente en conceptos religiosos. O sea, no solamente jurídicos, o sea, porque lo que se le empieza a dar es ese carácter hasta de persona que anteriormente no se le daba, pero tiene una concepción religiosa, natural y demás. Sí, Vero, perdón que te corté. Disculpen los ruidos, pero ahora este momento me toca a mí estar en obra, perdón. Por eso van a escuchar taladro y esas cuestiones. No, con respecto a lo que dice Natalia Tam, no sabes, y vengo hace rato. No, lo que decía Natalia también, al margen de esa división con la Iglesia, es porque también se lo conoce a Francisco de Vitoria, o se lo considera a Francisco de Vitoria como el creador del derecho internacional, ¿no es cierto? ¿Por qué dice esto de Vitoria? Porque él considera que él habla de un derecho de gentes, ¿se acuerdan el derecho de gentes romanos que nosotros habíamos visto? Él dice que el derecho de gentes es el derecho de los pueblos, pero él considera que hay un derecho superior a todas las naciones, y ese derecho superior es respetado y debe ser respetado por todos los pueblos, que se los dan a sí mismos como parte de una comunidad universal. Él entiende que todos los pueblos se dan su propio derecho, pero también son conocedores o sabedores de la existencia de este derecho que le corresponde a todos los hombres como miembros de esta comunidad universal que existe y se encuentra por encima de los derechos de cada nación, ¿sí? Entonces, a partir de este planteo que hace de Vitoria y este cuestionamiento, es que se comienzan a justificar estas actitudes que estamos leyendo acá en los justos títulos, y también los títulos los legítimos y los que no son legítimos, ¿no es cierto? Porque el argumento que utiliza de Vitoria es los españoles podemos ir al Nuevo Mundo, tenemos que respetar a los aborígenes, pero también tenemos el derecho de obligarlos a que respeten nuestras instituciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es eso? Yo lo tomé como un limitante, o sea, como que el tratado para él fue un límite claro de que habían dado el tratado, de decirle, bueno, ustedes hicieron el tratado, bueno, tienen solamente la obligación de evangelizar y nada más, pero los españoles podemos seguir comercializando todo, pero la iglesia solamente el límite de espiritual. Vos imaginate también que había que buscarle una justificación a esta ocupación que se estaba haciendo, porque tenías países como Inglaterra, como Francia, que ya habían desconocido el poder del Papa y habían salido a conquistar las otras tierras no ocupadas. Obviamente que en esas navegaciones llegaron a los países del norte, pero España tenía que justificarse. ¿Y cómo se justificaba? No, el Papa nos dijo que la autoridad del Papa es evangelizar, ¿sí? Nosotros podemos ocupar las tierras, podemos comercializar, pero también los podemos obligar a que respeten nuestras instituciones. Y eso es lo que se lee cuando hablamos de los títulos legítimos por los que pudieran, o por los que se podría obligar a los bárbaros a tener obediencia hacia los españoles, que es lo que viene en el punto de abajo, que a lo mejor la redacción es un poco más interesante. ¿Querés que lea alguno, Francisco? Ponele como para ejemplificarles. Ahí Lucía ponía, y me parece, o sea, claramente esto es lo que decía Lucía, es una justificación de la conquista. Es decir, en términos jurídicos, pero lo que se pretende es generar una justificación de la conquista, no solo para España, sino para esas relaciones que se empiezan a dar entre distintos países. Relaciones que, más allá de, ustedes
piensen que las relaciones hasta hace muchos años eran todas a partir de la guerra. Acá empezamos a tener ciertos parámetros de derecho para que los países se relacionen. Es decir, y se empiezan a generar, no podemos hablar todavía de algo que van a ver después, del derecho internacional privado y derecho internacional público, pero empezamos a ver estas cuestiones cómo se van generando. Y acá encontramos una justificación. A ver, veamos por ejemplo la primera. Fíjense que dice, el primer título puede denominarse de la sociedad y comunicación natural. Los españoles tienen derecho a andar por aquellas provincias y permanecer allí, sin daño alguno de los bárbaros, sin que se les pueda prohibir por estos. Se prueba primero por el derecho de gentes, que es el derecho natural, o se deriva del derecho natural lo que la razón natural establece entre todas las gentes o pueblos. Eso, que es una ensalada y parece en algunos momentos de difícil lectura, es lo que recién les estaba explicando Vero. O sea, hay un reconocimiento de ese derecho universal, de ese derecho natural. Pero fíjense que está enmarcando España. Nosotros tenemos el derecho de circulación por cualquiera de los territorios. España, o sea, hay un claro concepto de conquista en cada uno de estos puntos. Porque más allá de permitir, reconocer, casi que diríamos tolerar, porque la presencia de los bárbaros, porque fíjense que ahí hay toda una definición en sí mismo, se sigue hablando de los bárbaros, España podía circular en todas esas situaciones. Claramente en el punto 2 se da lo que les decía Verónica también, es decir, otro título que puede invocarse es la propagación de la religión cristiana. Los cristianos tienen derecho de predicar y denunciar el evangelio en las provincias de los bárbaros. Aunque esto sea común y pertenezca a todos, pudo, sin embargo, el Papa encargar este asunto a los españoles y prohibírselo a los demás. Si los bárbaros, ya sean sus jefes, ya sea el pueblo mismo, impidieran a los españoles anunciar libremente el evangelio, pueden estos aceptar la guerra o declararla. Piensen que en algunos lugares no había ni canales de comunicación, que era muy difícil que se comunicaran. O sea, la causa para someter a un pueblo bajo el hecho de propagar el evangelio era una cuestión que se podía dar sin ningún tipo de excusas. Por eso nosotros cuando le decíamos, acá esto es una justificación de España de cómo llevar adelante esa conquista. ¿Mm? Seguimos con ¿cuál querés que sigamos, Vero? Profe, Sí, ¿se puede decir que Macarena. justificaban, sí, hola, ¿se puede decir entonces que todos lo justificaban diciendo que iban a predicar el evangelio? Entonces también justificaban, por ejemplo, los abusos que tenían sobre los bárbaros, diciendo, estamos predicando, los estamos cuidando, les estamos enseñando, pero había cuestiones como cuando trabajaban en las minas buscando oro, que los explotaban, Miren, ¿verdad? ahí lo que dice Macarena, cuando ustedes lean, si ya no leyeron la lectura de Zuluaga Hoyos, ahí hay algo que me parece que entre los puntos de justificación, que acá lo tenemos entre los justos títulos, plantean a través de la religión algo tan amplio, o como una posibilidad de justificar todo, que, por ejemplo, lo hacen hasta como para liberarlos del sometimiento de sus propios gobernantes. Fíjense que hay en otra de las cuestiones también está planteado eso. Cuando dicen en el 5, otro título puede ser la tiranía de los mismos señores de los bárbaros o de las leyes inhumanas que perjudican a los inocentes, como el sacrificio de hombres inocentes o el matar a hombres inculpables para comer sus carnes. O sea, todo lo que tiene que ver con los sacrificios. Más allá de que no se compartirán, tiene que ver con las cuestiones o la idiosincrasia de ese pueblo. Entonces, la religión sí justificó todos y cada uno de los abusos. O sea, no la religión. Se utilizó la religión para justificar cada uno de los abusos. Me parece que la utilización correcta sería esa. Y se estableció, pues fíjense que ahí en cada uno de estos puntos lo que se termina es justificando cada uno de los abusos en una situación muy difícil de imaginar y de pensar. ¿Por qué? Porque hay conceptos naturalizados, como hoy les decía Vero, que en la práctica no eran ni mal vistos. O sea, ¿había cuestionamiento con el trabajo inhumano? No.
No había. Ustedes piensen que esto, esto se da en una época y después aparece todo el tráfico de esclavos en América y demás, posteriormente a esto. O sea, ¿hasta qué punto, más allá de los justos títulos, se produjo un exterminio que muy pocas veces es analizado con relación a las civilizaciones existentes en América? Pero por eso, ustedes lo que tienen que tener en claro es, cuando se habla de justos títulos, de estas cuestiones que a partir de Francisco de Vitoria y de las distintas leyes, vamos encontrando nosotros una evolución. Vero, ¿con cuál quieres seguir? Perdón, me muteo cada tanto cuando empiezan a taladrar porque ni yo te escucho, entonces imagino que entorpece el tema. El 8, por ejemplo, otro título podría no ciertamente afirmarse, pero sí mencionarse y tenerse por legítimo. Estos bárbaros, aunque como queda dicho, no sean del todo amentes, distan sin embargo muy poco de los amentes y por tanto parece que no son aptos para formar o administrar una república legítima, aún dentro de los términos humanos y civiles. A ver quién entendió algo de esto. ¿Quién se anima a darnos una interpretación? Parten de un concepto que lo mencionó Francisco hoy. Tiene que ver, una pregunta, ¿no? Puede ser que esté equivocada, pero en una de las lecturas obligatorias nombra lo de Sepúlveda, que dice que los hombres eran bárbaros, que eran semihombres y eran incapacitados para ejercitarse en los menesteres de la vida civil y política. Exacto. Como que no Exacto. tenían, intelectualmente hablando, las mismas capacidades que tenían los colonos. Bien, Bueno. Exacto. Y ya que lo mencionaste a Sepúlveda y las casas, que esa es la lectura que se da, que la vamos a ver después, porque se suscita esa discusión unos años después, y a partir de este planteo también que hace de Vitoria, considera que sí, que los indios son considerados bárbaros en el sentido de semihombres, no llegan ni siquiera a la categoría de hombres, ¿sí? Pero eso es producto de por qué te imaginas que los consideran así, ya que leíste la lectura y te clarificó un poco el panorama. Porque eran caníbales. Exactamente, no solo eran caníbales, sino que, a ver, practicaban la antropofagia. Exacto. Debido No a sus todos costumbres, comían. pero no. No, pero Por eso los clasificaban como semihombres. Se basaban en sus costumbres, ¿o no? Exacto. Eran tan diferentes las costumbres que se encontraron los españoles, que practicaban los aborígenes acá, que el razonamiento que se aplica en este título 8 como justo título para la dominación es eso, ¿sí? Precisamente como eran considerados menos, como eran considerados incapaces, amentes, ¿sí? Eso les da una definición clara de la interpretación que tenían ellos, sin capacidad alguna, ni siquiera para administrarse, ni siquiera para comprender las instituciones y reglas que traían los españoles, ¿sí? Entonces, ¿eso qué justificaba? El uso de la fuerza, ¿sí? El uso de una dominación, el uso de poder recurrir a la guerra para, como dicen ahí, para someterlos, ¿sí? Le van pescando la idea, está muy bien. Esto me parece, disculpe, pero me parece súper curioso el tema de que los consideren como incapaces intelectualmente, siendo que ya desde antes contaban con un orden jurídico. O sea, me parece increíble al punto de no son capaces para administrarse, son capaces para administrarse ellos mismos, pero no para comprender otro orden jurídico. Bueno, ese razonamiento que vos estás haciendo es uno de los puntos que utiliza de las casas cuando hace la justificación. Precisamente habla de una racionalización no superior, sino que realmente tenían pleno conocimiento y pleno entendimiento de lo que estaban realizando, y al punto tal hasta una religiosidad mayor, porque podían comprender y veneraban a sus dioses de la mejor manera posible. Es tal cual así como vos lo decís, Lucía, exactamente.
Francisco, ¿vos querés decir algo? Sí, me parece que lo que plantea Lucía es interesante en el hecho de cómo resulta tan complejo a veces, y pasa hoy en día y pasa, uno que lo lleve a los distintos ámbitos de las discusiones que tienen que ver con las sociedades y con el derecho, en la falta de reconocimiento del otro. Me parece que tiene que ver con una cuestión. Y acá hay un desconocimiento, pero intencionado, claramente intencionado para beneficiar la conquista. O sea, fíjense cómo sí aprendieron el manejo de la encomienda los conquistadores, sin ningún tipo de problema. Eso sí comprendieron. Entonces, claramente había una visión, la conquista, a ver, la conquista se hizo por las tierras y por las riquezas. Está más que claro que no se hizo por una situación evangelizadora o religiosa. Sí. Y también lo que es muy claro es las diferencias, las claras diferencias culturales que hay. Porque evidentemente a todos nos llama poderosamente la atención, o por ahí en los criterios que tenemos, cómo había pueblos antropófagos que hacían sacrificios humanos. Nos puede resultar, obviamente a los españoles esto también les resultaría así, porque era lo más cercano a lo que pasa en la naturaleza. Pero bueno, me parece que la justificación permanente tenía que ver con desconocer todo. Fíjense hasta qué punto, me parece que se da esto, que durante muchísimos años, estas cuestiones directamente ni se analizaron. A tal punto fue la influencia y la construcción del relato histórico que estas cuestiones no se mencionaban o no se analizaban. Y es algo que, bueno, que ha ido cambiando con el tiempo y que nos ha permitido ingresar y analizar la situación de los pueblos americanos, pero la conquista ha cambiado la visión total. Por eso nosotros cuando el año pasado nos pasaba eso, no es lo mismo hoy en día hablar de pueblos originarios, tiene que ver todo con los contextos y con las épocas. Y aquí encontramos eso claramente visualizado. Por eso es importante que ustedes visibilicen el tema de cómo todos los pueblos tienen desarrollo jurídico. Me parece que eso es lo interesante que logran ver. Todos los pueblos generan desarrollos jurídicos, algunos más avanzados, otros menos avanzados, otro en base a costumbres, otro en base a las tradiciones, otros van avanzando por el derecho positivo, pero fíjense cómo en cada una de las cosas que nosotros vemos acá, vemos que hay un desarrollo jurídico. Estas justificaciones, a partir de la religión y demás, cuando se habla de construir justos títulos, ¿es para oponerlos a quién? ¿A los pueblos indígenas? No, era para oponerlo a los otros países que también tenían pretensiones. Ahí eso es lo importante que hoy me parece que les marca Vero que ustedes visibilicen. La construcción de estos justos títulos era para garantizar que los territorios conquistados no pudieran ser cuestionados y objetados por las otras naciones conquistadoras. Pachi, tal cual es lo que vos dijiste, si leemos el último párrafo con respecto a los justos títulos, queda resumido tal cual, porque dice: de lo dicho en toda cuestión puede deducirse que si cesaran todos los títulos de tal modo que los bárbaros no dieran ocasión ninguna de guerra, ni quisieran tener príncipes españoles, etc., debían cesar también las expediciones y el comercio, con gran perjuicio de los españoles y grande detrimento de los intereses del príncipe, lo cual no puede tolerarse. O sea, más clara la justificación, imposible. Después todo lo que venían diciendo de que había que respetar o no, y bueno, y justificar el sometimiento a la guerra, en definitiva es eso. Queda claro cuáles eran los intereses que perseguía la corona a raíz de todo esto, y cierra un poco la discusión sobre este punto. Discusión que nunca se cerró en definitiva, porque
Francisco de Vitoria está 1539, algo por el estilo, más o menos después, obviamente que a raíz de todas estas cuestiones que, como les dije, siempre llegaban a España, se dieron la corona dio estas nuevas leyes donde creaban nuevas instituciones y nuevos marcos normativos para ser aplicados en estos territorios, en este nuevo mundo. Esas nuevas leyes, sí, lo que hicieron como primera medida fue suprimir la encomienda, prohibir que se volvieran a generar nuevas encomiendas a futuro. Como les dije, las que existían quedaban caducas y los indígenas a partir de ese momento eran considerados hombres libres. Se podrán imaginar el revuelo que esto generó en el viejo continente, ¿no es cierto? Y en el nuevo también ni les explico porque los conquistadores tampoco querían someterse a estas nuevas reglas porque el beneficio que ellos obtenían con esta explotación tiránica que hacían sobre los aborígenes era mayor, con lo cual prácticamente estas nuevas leyes podemos decir que casi quedaron derogadas, ¿no es cierto? ¿Se escucha? Disculpen el ruidito ensordecedor. Pero no lo me siento importante tan mal. No te sentís tan mal, ¿viste? Te Los acompaño. chicos no van a entender, pero el cuatrimestre pasado, que tenía un taladro continuamente, era yo, entonces en todas las clases eran con taladro y martillo. Así Sí. que bueno, no me siento tan mal Espero ahora. que esto dure poco. Como les decía, obviamente que esta discusión y esta controversia que fue llevada a España generó la necesidad por parte del rey, que en aquel entonces a modo anecdótico era Carlos V, de convocar a esta junta en Valladolid. ¿Cuál era el motivo? Por un lado teníamos el criterio de Sepúlveda, ya si hay alguien que la leyó, como Macarena, ¿alguien más quiere contarnos en qué basó esta discusión, en vez de que se las cuente yo? Es una lectura muy clara y sienta el pensamiento bastante concreto de parte de Sepúlveda, obviamente, y cómo lo rebatió de las casas cada uno de esos argumentos. ¿Quién se anima o si quieren entre varios ir tirando alguna idea, lo vamos armando entre todos para que sea más dinámico? Sí, profe. No sé si lo puedo explicar completamente, porque bueno, solo lo había leído, pero nada, básicamente Sepúlveda lo que hace es justificar todo este maltrato, digamos, hacia los indígenas, basándose en que eran bárbaros. Como dijeron recién, que eran semi-hombres, que no entendían, y que iba todo en contra de la iglesia, ¿cómo se dice? Bueno, que iba en contra de la iglesia todo esto que hacían, la antropofagia, los sacrificios, y que por eso los españoles tenían el derecho básicamente de ir, de dominarlos, de dominar sus tierras, bueno, también esto para evangelizarlos, ¿no? En cambio de las casas lo que hace, cuestiona lo que dice Sepúlveda, diciendo que no, que bueno, es lo que contó recién usted, que explica que si bien no es que por las cosas que ellos hacían con respecto a los sacrificios y eso, eran más religiosos que los propios españoles, pero que demostraba un cierto entendimiento de querer ofrecer lo mejor a sus dioses. Y que bueno, que también eso, que tenían su propia organización y que eran personas completamente, ¿cómo sería? Bueno, que tenían un grado de entendimiento. Racionales. Que tenían un grado racionales, que no eran animales. Exacto. Bueno, eso. Bien, Lourdes. Ahí en la lectura esa, que es la lectura que ustedes también tienen que analizar, hay lo que les marcaba recién Lourdes, me parece que es interesante en la lectura y que ráyenlo, ustedes no sé si rayan, pero que son los cuatro, esos cuatro argumentos. Fíjense cómo con el avance de las temáticas se va consolidando una posición y Sepúlveda habla de esos cuatro argumentos que eran recién los que les estaba marcando Lucía. El primero,
yo se los leo tal cual están para que ustedes lo vean y sepan que tienen que trabajar sobre eso. Porque eran bárbaros, semihombres incapacitados para ejercitarse en los menesteres de la vida civil y política. El segundo, porque violaban la ley natural con la mayoría de sus costumbres, hablan de la idolatría, la antropofagia y los sacrificios humanos, hechos que justificaría, fíjense, una guerra de exterminio como las que se prescribían en el Antiguo Testamento, es decir, eso nos habilitaba a que poder terminar y barrer con todos los indios. Ahí hay una discusión entre la diferenciación de lo que es idolatría y religión, pero que es para otro día. El tercero, fíjense que hablan de porque sí se facilitaría el curso de la evangelización, permitiendo que los predicadores, al amparo de las fuerzas militares, pudieran predicar la fe libremente y sin peligros. Y por último, para salvar a muchos hombres inocentes de las tiranías de sus propios gobernantes. Vuelve a plantear, como en los justos títulos, eso de que había que defender a los indios de sus propios gobernantes y de las prácticas inhumanas. Esos 4 argumentos de Sepúlveda son los que estructuran toda esa discusión, que si algún día tienen ganas de ver, hay una película muy interesante que se llama La controversia de Valladolid, donde está todo el juicio. Es una película de las viejas de antes que no tienen, es media lentona, pero está muy bueno para comprender todo el debate que se da y cómo se da ese debate y cómo fue llevado adelante en ese periodo. Me parece que es muy interesante. Y esos 4 argumentos, entonces, encontramos que cómo se los rebatió de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas había sido alguien que había recorrido América, que había estado continuamente cercano a los indígenas, que había escrito un informe, es un librito que todavía lo pueden conseguir porque se ha reproducido hasta el infinito, a partir de reconocer las diferencias con quien eran en esos momentos los conquistadores y quienes llevaron adelante la colonia, y hablar casi por primera vez de esos derechos que estas personas tenían y que no eran contemplados. Pero a ver, ¿quién de los que leyó entiende o puede plantear qué decía de las casas? Más allá de lo que ya había dicho Lourdes, a ver. Bueno, con respecto también a lo que dijo Lourdes, es que de las casas como que planteó uno por uno los diferentes argumentos. Cuando dice que son barbaries, da a entender como que entiende la barbarie como una categoría fija de las casas. Como que es... No, perdón, al revés. Las Casas decía que Sepúlveda entendía a la barbarie como una categoría fija que no se podía romper y él decía como que no era así porque ellos tenían una organización totalmente diferente a la que tenían los colonos. Después dice también que con respecto a los sacrificios humanos, dice que las prácticas eran para darle lo mejor que tenían a sus dioses, porque ellas entendían que el mejor sacrificio que podían hacer a sus dioses, la mejor ofrenda que le podían dar, era la sangre, y había como distintos niveles de sacrificio. Si vos entregabas un animal relativamente barato, era un sacrificio simple, después estaban los animales y por último estaban las personas, pero creo que eran los incas, utilizaban a lo que eran los esclavos para dar, y después algo que me pareció re loco, que le sacaban la piel y después se vestían con la piel del esclavo, me pareció una locura. Y bueno, y así va dividiendo uno analizado por uno con la cabeza del siglo XXI, ¿sí? Sí, Siempre obvio. recuerden que todos los hechos que estamos viendo forman parte de un proceso histórico y tienen que ser analizados en su contexto para ser entendidos precisamente, ¿sí? Pero además, y en base a lo que eran las costumbres y las culturas de cada uno de esos pueblos, ¿no? ¿Qué diferencia es tener el gorrito con la cabeza y la cola del mapache? Claro. No, sí, por eso yo soy vegetariana, estoy en contra de cualquier maltrato animal. No, yo no, eso no, pero bueno. No. Bueno,
pero por eso Pero mismo bueno, sí, es tiene que tal ver. cual. ¿Puedo agregar algo? Sí, por favor. Dale, Karen. Otra cosa que también dice de las casas es que no es que se van a quedar estancados ahí y no van a poder llegar a la civilización. Usa como argumento también en que ellos mismos en algún momento de su vida pasada también fueron practicaban la antropofagia y cosas así, que iban a tener que ir avanzando, que se los podía educar, por así decirlo, para que lleguen a la civilización en la que ellos están. Eso que marcás, Karen, o sea, además de interesantísimo, es una realidad que reconoce y que los conquistadores, parecían desconocer. O sea, encontramos un grado de evolución, por así decirlo, de desarrollo de civilización distinto también, o de una organización que se fue dando en distintos tiempos. Entonces, ¿cómo habían llegado a esos puntos? Habían llegado a partir de otras situaciones, pero no es que muchas de estas atrocidades no habían ocurrido antes y no habían ocurrido en otras civilizaciones. Entonces, claramente la visión de las casas es una visión de reconocimiento de sus costumbres, de su idiosincrasia, de sus patrones culturales, es decir, plantean de que tienen unos patrones diferentes sociales a los que tienen ellos como otra civilización. Entonces, por eso es tan interesante ese planteo que se hace y esa discusión, porque la verdad es que va generando antecedentes de muchos conceptos que hoy nosotros los desarrollamos, los manejamos con total naturalidad, pero que para la época era muy difícil de comprender. Ustedes sitúense en un tiempo en donde el maltrato, el no considerar a muchos seres como personas, la utilización del uso de la fuerza era algo natural, totalmente normalizado, es decir, eran sociedades muy violentas. En comparación, nosotros decimos las sociedades nuestras son violentas, claro que son violentas y que hay, pero eran cuestiones legitimadas, totalmente legitimadas. Entonces, es muy interesante Jurídicamente el planteo. legitimadas. Claro, claro. Entonces, es muy interesante el planteo que haces ahí con relación a eso. Es el reconocer la otra cultura, lo que plantea de las casas. Me parece que por eso esa lectura es tan importante y se desprende en un momento muy especial de la conquista. ¿Alguien más quiere agregar algo de esta lectura? Yo les quiero tirar un punto, a ver si lo analizamos, que también me parece interesante porque si se ponen a pensar, también es un punto muy actual. Uno de los puntos uno de los argumentos, perdón, que utiliza Sepúlveda para justificar esta necesidad de llegar a la guerra, es la necesidad de defender a esos inocentes oprimidos por esos tiranos gobernantes. Entonces ellos tienen el deber de asistencia a esos oprimidos, ¿sí? Independientemente que, les pregunto, si se acuerdan cuál era el argumento que utiliza de las casas para debatirlo, si les suena conocido con alguna situación que se ha dado en nuestros tiempos, que es bastante actual esa justificación y también ha sido no solo utilizada, sino también rebatida por la situación en la cual se está dando. A ver quién se Profe, nota. en la lectura lo dice, cuando Exacto. habla de los caníbales y en sus tiempos y ahora habla de los terroristas. Exacto. Yo ayer, leyendo el texto charlándolo con mi mamá, le decía, qué loco que lo puedas adaptar a algo de ahora, por ejemplo, cuando Estados Unidos va y se va a un territorio y dice, no, estamos acá porque están los terroristas y tal cosa, y es súper loco. Venimos a salvar a este pueblo que está oprimido cuando en realidad tienen una cultura diferente, practican y
actos que a lo mejor son comprensibles para nuestra costumbre occidental, ¿no es cierto? Pero es tal cual, y como decís vos, Macarena, lo dice la lectura, y es para justificar, o podría utilizarse para justificar la invasión de un país ajeno en pos de salvarlo del propio terrorismo interno que tienen ellos, producto de esas culturas que nosotros no llegamos a comprender, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Quiere alguien contarnos qué dijo Las Casas en este punto? ¿Aportar algún comentario más? Vienen bien, se vienen animando, y para que tengan una idea, Francisco, vos qué opinás, lo que se pregunta en el examen son cosas así, es saber la interpretación que ustedes hacen, y está bueno que se animen a hablarlo, porque independientemente que ahora vamos a tener ya nuevamente los exámenes presenciales, nos encontrábamos con mucho copio y pego, cuando en realidad lo que nos interesaba es conocer las interpretaciones personales que cada uno le había resultado cada una de las lecturas obligatorias sobre el tema que se le preguntaba, ¿no es cierto? Sí, y además, a ver, nosotros con Vero, para encarar este cuatrimestre hablábamos, y nos parecía que tiene más sentido tratar de generar estos intercambios. Básicamente, primero porque yo veo que en general ustedes escuchan y ven los errores, o vamos tratando de marcar los errores que se puedan llegar a generar. Y me parece que el sentido de darles la cuestión como una verdad revelada para que ustedes escuchen y nada más, pierde el sentido. Yo siempre digo, pierde el sentido áulico. Me parece que el aula es un espacio de intercambio y de reconocimiento mutuo, en donde hay que tratar de producir y equivocarse y hablar. Yo sé que les cuesta, no me hacen caso cuando les digo lo de las cámaras, les cuesta y siguen escondidos ahí, les cuesta participar, porque todos tienen miedo a veces al error y a la equivocación, y yo vuelvo a insistirles algo: equivóquense acá, el día del examen no hay vuelta atrás. Entonces, por eso es importante el hecho de que vayan marcando estas cuestiones y que vayan opinando. Porque, como verán, la materia tiene una cuestión que no es tan lineal para darla, y tiene mucho de ir interrelacionando esos conceptos y que ustedes los vayan trabajando. ¿Y por qué el hecho de que tratar de que ustedes los reproduzcan, chicos, y expresen sus opiniones? Básicamente porque eso después hay que ponerlo en papel, o hay que ponerlo en aula virtual. Y yo siempre les digo algo: cuando nosotros leemos su respuesta, ustedes tienen que pensar que quien lee no sabe nada. Y tiene que entender el tema de una manera tal de que si no leyó nunca nada, se entienda la respuesta. Y esto necesita ejercicio. Necesariamente es un ejercicio que lo tienen que ir practicando. Porque si ustedes le preguntan una opinión o un planteo de esto, dicen Sepúlveda, antropofagia, cuestionaban 2 o 3. Y yo qué sé qué me están diciendo. Entonces, por eso tratar de ejercitar estas cuestiones. ¿Algo más que quieran o que les parece que quieran agregar de esta lectura? O Vero, ¿qué te parece a vos? Me parece que estamos. Yo creo que, por lo que hemos conversado, entendieron la idea del concepto y el pensamiento de cada una de las posturas, ¿no es cierto? Sepan ustedes que no eran pensamientos o planteos que caían en abstracto, sino que siempre alguna repercusión tenían desde ya. En alguna medida era tratar de adoptar alguna mejora. Lamentablemente no se llegó a beneficiar demasiado a los indígenas, porque saben ustedes que, como decía Francisco, el exterminio fue tremendo, y la supresión de la cultura que ellos traían nos costó muchísimo tiempo, porque recién en la reforma que sufrió nuestro Código Civil y Comercial en el 2015 comenzaron a reconocerse dentro de la legislación los derechos de los aborígenes, de sus tierras, y etcétera, etcétera. Pero este planteo, por lo pronto,
como les dije, en algún punto en la teoría lograba alguna modificación, se logró en un principio se quiso, como por ejemplo con la supresión de esta institución de la encomienda, que en la práctica llevó mucho tiempo, pero por lo menos a la larga alguna solución se iba planteando. Lo que sí, los españoles vieron la necesidad de implementar una organización en nuestras tierras con un mayor control respecto a estas situaciones de los indígenas, y como vieron ustedes, con estas leyes nuevas incorporaron algunas instituciones, como por ejemplo, que ahí viene el último punto de la bolilla, perdón, de la unidad, que serían las instituciones que se dieron en América, las que estaban residentes en España y las que residían en América propiamente dicho. Esta es una distinción que les hacemos porque es un punto fundamental que siempre se terminan equivocando, ¿sí? Sepan ustedes que la corona española... Siempre se termina preguntando. Se termina preguntando, claro. Claramente. A ver, la corona lo que hizo fue crear instituciones que se iban a ocupar de todo lo que era la temática de la colonia americana, de las tierras de este nuevo mundo, y que estaban en España, y a su vez creó autoridades que residían en América y eran las autoridades máximas en esta tierra. A ver si alguno independientemente que esté en este Power y que esté en la guía de análisis que hizo Francisco con Fabián, si tienen una idea de qué organizaciones estamos hablando y cómo era la jerarquía que se había planteado. ¿Se acuerdan? Muchas las vieron. El cabildo, el virrey. Bien. Hacete si podéis una jerarquía para acordarse. Ustedes piensen más o menos una cosa, cuál sería además con eso. ¿Perdón? Ustedes piensen ahí una cosa que es interesante, chicos. Había todo un territorio gigantesco, nuevo, conquistado, que había que organizarlo. Que esa organización requería de distintos actores para la organización territorial, para la organización jurídica, para las divisiones que se iban dando y para el control de ese nuevo territorio. Entonces, eso requería claramente una organización. Por eso la primer distinción central entre dónde estaban ubicados los organismos. ¿Por qué? Porque hay algunas cuestiones que se determinaban y se realizaban en España, y tenían sus funciones en España, y hay otras que tenían que asentarse en este territorio americano porque tenían que ver con el avance de la conquista, con la organización de ese nuevo territorio, de cómo iba a funcionar. La primera institución que ustedes tienen que pensar, que estaba en España, ¿cuál es? La primera. La primera. Más importante, y lo nombramos infinidad de veces. Un solo hombre, el rey. Exacto. O sea, esa es la primera distinción que tienen que ver. El rey estaba en España. Entonces, eso tienen que tener en claro esa cuestión. Y después sí, había que organizar la situación en América. Para organizar esa situación en América, ustedes ven que ahí el PowerPoint les marca dos cuestiones o dos instituciones. Para que te la bajo. No hay problema. Que son la Casa de Contratación y el Consejo de Indias. Esas dos instituciones son fundamentales y centrales en todo este periodo que nosotros vamos a tener. ¿Que dónde estaban estas dos instituciones? A ver. Estas se encontraban en España. En España. Eso ténganlo, grábenselo, repítanlo todas las veces que sea necesario. El rey, la Casa de Contratación y el Consejo de Indias estaban en España. ¿Qué funciones tenían? El rey, bueno, era el señor supremo del reino, es decir, que tenía la investidura, que tenía todo el control de los poderes, que tenía la posibilidad de la conformación de las distintas instituciones. Ustedes fíjense que acá tienen estas dos instituciones en el PowerPoint,
tienen establecido cómo estaban organizados. No necesitan saber quiénes integraban o cómo estaban conformadas. Lo que sí tienen que saber algunas cuestiones con relación a qué función tenían. A ver si alguno se anima a decir las funciones. ¿Del Consejo de Indias o de la Casa de Contratación? ¿Cómo está? El Consejo de Indias básicamente gobernaba las colonias y la Casa de Contrataciones controlaba el comercio entre América y España. Bien. ¿Sería En algo líneas, así? en líneas generales Sí. tenemos Sí. eso así. Vamos a encontrar que, por ejemplo, el Consejo de Indias tiene muchas más funciones. Es decir, eso que vos marcás, ¿por qué? Porque había que operar sobre todo ese nuevo territorio. Entonces vamos a encontrar que hay funciones desde legislativas, porque teníamos que generar algunas normas, funciones eclesiásticas. Siempre volvemos al tema de la influencia que hay la religión acá, porque además estaba la figura del patronato, que es algo que ustedes no tienen por qué saber, pero que era muy importante para la época, que se ocupaba de asuntos administrativos, este Consejo de Indias. ¿Por qué? Porque tenía que ver con la posibilidad de cómo se despachaban los navíos, cuáles van a ser los impuestos que tenía que pagar cada navío y cada una de las expediciones. Y además, en materia judicial, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Aparecían dos cuestiones: el juicio de residencia y el juicio de visita. Ustedes todos han visto El Zorro. Todos vieron El Zorro, ¿no? Todos escucharon hablar del visitador en El Zorro. Bueno, A ver, ¿qué se imaginan? ¿Para qué se imaginan? A ver, de cada una de ellos. ¿Qué pueden juicio de proponer? residencia y juicio de visita. ¿Qué diferencia puede haber entre uno y otro, y cuál sería la función de cada uno de estos juicios? Y ¿Qué el juicio de piensan si no lo residencia leyeron? tendría que ver con la posibilidad de quedarse, digamos, a vivir en ese lugar. Y el juicio de visita sería eso, como la posibilidad de visitar el lugar, pero sin quedarse instalado ahí, o no. No Le sé. aplicó sentido común. Claro, está un poquito más No. relacionado con las funciones o con los funcionarios. El Consejo de India establecía estas dos especies de juicios para funciones judiciales. ¿Para qué? Una vez que estaba organizado, que yo designaba a los funcionarios que iban a estar en América, estábamos a miles y miles de kilómetros. Entonces, lo que yo necesitaba como reino es controlar estas cuestiones. Por eso se establece el juicio de residencia y el juicio de visita. El juicio de residencia, ustedes recordarán todos las invasiones inglesas cuando nos decían en chiquito en el colegio que Sobremonte agarró el tesoro y se escapó a Córdoba cuando vinieron los ingleses. ¿No? Todo eso lo acordamos. Bueno, el juicio de residencia tenía que ver con que cada funcionario, al terminar sus funciones, debía dar explicaciones y se juzgaba todo lo que había sido su actuación pública. Por eso, Sobremonte se fue con el tesoro, porque si no, Sobremonte el juicio de residencia lo tenían que sancionar. Y en muchos casos las sentencias eran gravísimas. Por eso Sobremonte se fue con el tesoro, no de ladrón. Se fue porque tenía que cumplir con sus funciones en ese sentido. Entonces, el juicio de residencia tenía que ver con eso, con la posibilidad de que el Consejo de Indias juzgara todo lo que era el accionar de ese funcionario durante el tiempo que lo había ejercido. Y el famoso visitador del Zorro, ese que aparecía de repente en Los Ángeles, enviado del rey, ¿era por qué? Porque existía la posibilidad de que hubiera una especie de denuncia o una especie de visita en la cual el enviado del rey iba y controlaba las funciones de ese funcionario público o el ejercicio de la función. Ahí se hacía el juicio de visita. Ustedes van a encontrar que podía participar los vecinos, podían hacer las denuncias, y alguien levantó la mano. Pero ahora no me aparece. Profe, la había levantado yo porque no tenía que ver, o no sé si era el otro, que también con que tenían que declarar sus riquezas para ver si cuando terminaba su función se habían enriquecido o no, y depende de lo que declaraban eran juzgados después. Exactamente, eso se hacía en el juicio de residencia. Exacto. La diferencia entre uno y otro. Claro, se hacía un memorial, o como lo que hoy es la declaración jurada que hacen los funcionarios públicos. Bueno, y eso tiene que ver que los bienes algo como lo que hoy debería establecerse o debería aplicarse. Y la diferencia, decía Fero, sí.
No, la diferencia entre un juicio y el otro, ustedes lo habrán entendido recién de lo que comentó Francisco desde ya, es que uno es al terminar los mandatos y el juicio de visita es cualquier duda o denuncia de algún acto irregular cometido durante el mandato, ¿no es cierto? Para clarificar solamente ese punto, ¿sí? Entonces, estas residían en España, independientemente de la necesidad de, ¿cómo es que se llama?, de volverlo a aclarar, tengan en cuenta para que no pase como pasó en algún parcial que hemos leído, y creo que ya el cuento lo hemos hecho porque realmente es muy simpático, que han puesto una importante institución residente en América y dijeron la Conmebol. Que bueno, muy interesante la interpretación que hizo ese alumno del punto, pero no estábamos haciendo precisamente alusión a ella, independientemente que ayer tuvo una actuación muy importante en el partido de Argentina-Brasil, pero no estaríamos hablando de ella, ¿no es cierto? Tengan en cuenta eso porque es bastante simple. Ahora, si hablamos de la figura del rey que estaba en España, el correlato que teníamos en América, y esto, insisto, lo deben haber actuado infinidad de veces y lo han escuchado, se pueden imaginar cuál era la autoridad máxima que teníamos en esta tierra. El rey. ¿Perdón? Que no escuché. ¿Sería el virrey? Exacto, claramente. Por supuesto, era el representante del rey. Mirá qué lindo que está el gordo, cómo ha crecido. Exactamente era el virrey, tal cual, que tenía todas las atribuciones administrativas, judiciales inclusive, porque presidía incluso el juicio de residencia y el juicio de visita cuando debía ser realizado. Ustedes piensen eso, chicos, que además, a ver, las funciones del virrey o la representación que ejercía el virrey era las mismas atribuciones, pero en América. La única diferencia que tenía es que a la hora de determinar su función o eso, era juzgado. Esa es la cuestión, que no es un tema menor, pero era juzgado como cualquier otro funcionario. Pero el virrey, mientras estuviera en funciones, representaba los mismos obligaciones y los mismos derechos que el rey y tenía las mismas funciones en América. Eso tienen que tenerlo en claro, porque es una diferencia sustancial en relación a dónde está el ejercicio del poder. ¿Bien? ¿Qué otros? A ver, hoy mencionaron algunas otras instituciones. A ver, ¿quién se anima a mencionar alguna otra? ¿Y todo eso? ¿Cuál? ¿El cabildo? Exacto. ¿Por qué es importante el cabildo? El cabildo, no me acuerdo bien cómo era. ¿Qué te acordás o qué te parecía que pudiera, qué funciones cumplía el cabildo y por qué decimos que es importante y por qué tienen que saberlo? Imagínense que se fundaba una ciudad y venía el cabildo de la mano. Sí, se encargaba de la organización básicamente, pero no sé, o sea, lo leí pero no me acuerdo bien. O sea, sé que bueno, estaba el cabildo y teníamos más instituciones. A ver, nosotros tenemos ahí toda una serie de instituciones que van a estar, que son importantes también. Tenemos los gobernadores, las capitanías, las intendencias, que tienen que ver con organizaciones territoriales que nos presentan mayor complejidad y que los van a poder leer. El cabildo ha tenido una importancia, no solo por lo que decía Vero ahí, de que con cada ciudad venía una organización del cabildo atrás, sino claramente porque además ha sido fundamental en cuanto a la representación municipal que había en cada uno de esos lugares, las funciones amplias que tenía el cabildo. El cabildo tenía funciones que iban desde lo administrativo, algunas funciones judiciales, todas las cuestiones burocráticas pasaban por el cabildo, funciones comerciales, pero además nosotros vamos a ver que hay toda una cuestión de representación. Los distintos sectores españoles en un principio caían en el cabildo, es decir, de los sectores comerciales, los sectores vinculados a la administración, todo tenía que ver, caía en la representación del cabildo. Pero además... Profe, una pregunta, sí. Perdón que te interrumpa. ¿Podría, llevado a la actualidad, ser como una municipalidad?
Bueno, en sí se la asimila, cuando uno estudia Derecho Municipal, se asimila la figura del municipio originalmente a lo de los cabildos o ayuntamientos españoles. Tienen similitudes en cuanto a lo que representan y en la organización que tenían. Pero además, yo lo que les decía, en América, los cabildos fueron centrales ¿para qué? Para la revolución. Nosotros vamos a ver que son centrales en cada uno de los focos revolucionarios, cómo es la actuación que se va dando en los distintos cabildos. Por eso la figura del cabildo es tan importante. Y entender que esos cabildos estaban organizados, además de con distintas representaciones, con dos formas para funcionar, que son los llamados cabildos, reuniones de cabildos cerradas o cabildos abiertos. ¿Por qué le marcamos lo de los cabildos abiertos? Porque si bien era una rara avis el cabildo abierto, no vamos a ver que existían muchos cabildos abiertos en la historia. Nosotros tenemos dos cuestiones centrales de cabildos abiertos que tienen que ver con la ruptura del orden colonial. Uno es el cabildo que se produce abierto después de las invasiones inglesas, que termina generando que el virrey lo ponga la población en un cabildo, que ponga además a un francés, como era Santiago de Liniers, sino un español, y el otro cabildo famoso, que desde chiquitos lo han visto y lo han repetido, el cabildo del 22 de mayo. Esos dos cabildos abiertos fueron sustanciales como antecedentes de nuestra revolución. Y además era donde se nucleaba la mayor parte de la población, como les decía, y donde estaban delimitadas todas las funciones de ese territorio. Entonces, ustedes tienen que diferenciar bien, claramente, la importancia de las instituciones locales con las instituciones que estaban en España. ¿Por qué? Porque tienen que ver con cómo se dio esa organización colonial, que se fue dando además y se fue modificando, en el caso nuestro, con la creación del Virreinato del Río de la Plata. Entonces, eso ténganlo en claro, y tengan en claro cuáles son las funciones del cabildo, que son amplias. No quieran acordarse si tenía alcalde de primer voto, alferesto, toda esa organización no tiene que saber, pero sí las funciones. Eso tienen que tenerlo en claro. Como también por ahí las diferencias entre un cabildo abierto y un cabildo cerrado. Bien. Yo creo que estaría cubierto todo el alcance de la unidad 5 que teníamos. Si quieren preguntar algo o dejar alguna duda, sin perjuicio que podemos arrancar la clase que viene nuevamente con alguna duda, independientemente que nos pasamos con el tiempo, si quieren decir algo, preguntarnos algo, o en principio estaríamos... Profe, yo tengo una consulta, pero no es tanto del tema, sino es más del parcial. Quería saber si van a hacer preguntas con respecto a un determinado autor, quizás tal tema dado por determinado autor. Qué buena pregunta. A ver. ¿Qué te podemos decir? Hacemos tanto hincapié en la necesidad de la lectura obligatoria que desde ya que se va a preguntar sobre la lectura obligatoria, y si es una lectura obligatoria va de la mano del autor que la escribió, ¿no es cierto? Con lo cual la idea es esa, ¿sí? Que sepan las lecturas obligatorias, porque es la opinión de ese autor y por algo se les dio para el estudio, ¿no? Claro, sí, gracias. Y además hay una cuestión ahí que tiene que ver con algunos conceptos que aparecen, que ya los van a ver en algunas de las lecturas específicas, que son diferenciaciones o conceptualizaciones que hace ese autor. Entonces, por ejemplo, se me ocurre ahora cuando veamos el tema del rosismo y el unanimismo que plantea Ternavasio, bueno, tienen que ver con eso. Entonces, por eso a veces generamos las preguntas en cuestiones muy específicas, chicos. A ver, específicas de la lectura y que se las marcamos y que las vemos, no les vamos a salir con nada textual párrafo, desde ya, claro. No se les pide que sepan textual, pero por eso les decimos, lean la lectura para que la comprendan, la analicen y se armen ustedes el criterio para poder dar respuesta a la pregunta del parcial.
Como vuelvo a decir, nunca es algo textual que se le pide de una opinión específica y si no ponen eso, no. La idea es que entiendan, interpreten la opinión de ese autor sobre ese determinado tema, que por algo se les dio, porque es importante, como dijo Francisco. Volvemos a la de Rosas, la autora tiene una opinión muy particular sobre el Rosas, el rosismo. Entonces es interesante que ustedes sepan por qué se hace esa distinción leyendo la lectura obligatoria. Y con eso, con las demás pasa lo mismo. Rabinovich también tiene una escritura muy particular, se hace muy amena y es muy gráfica y descriptiva, pero no se les va a pedir textual que dijo, al contrario, es la interpretación de eso. Francisco, te vi así. Ahí habían preguntado el tema de cómo se divide a partir del Tratado de Tordesillas el territorio entre Portugal y España. Bueno, es la línea imaginaria que se traza a partir de la isla de Cabo Verde, de 300 leguas, ahí se divide. Lo que está para un lado es todo para Portugal, lo que está para el otro lado es todo de España. Pasa que ver eso, fíjense que en la guía está hasta el mapita del Tratado de Tordesillas para que lo puedan identificar. Occidente le toca a España y Oriente le toca a Portugal. Exacto. Ahí había una pregunta más que ¿dónde está? En el chat que había alguien. La pregunta que le hice al inicio de la clase de la unidad 3. No la vi, perdón. ¿Y esa cuál sería? Repetila entonces la pregunta, a ver si la vemos. Candela, sí, el juicio de visita era una especie de... La auditoría estaba, antes que nada, la auditoría es más casi el juicio de residencia, pues es donde se auditaba toda la gestión, mientras que en el juicio de visita muchas veces era con caer de sorpresa o a partir de la denuncia de alguna institución o de los mismos ciudadanos para ver cómo se estaba ejerciendo ahí la función. La auditoría sea más similar al juicio de residencia. La pregunta dice Tomás, acá está. En el tema 3.4, Instituto del Derecho Civil Romano, ¿se refiere, por ejemplo, a la función del Senado, cónsules y demás que van apareciendo durante el Imperio Romano? Los institutos del derecho civil. A ver, no. Cuando habla de los institutos del derecho civil, o sea, ahí vos lo que estás hablando, cuando decís el ejemplo, las funciones que tiene el Senado, cónsules y demás, vos estás hablando de distintas instituciones. Cuando se habla de institutos de derecho civil, tiene que ver con que a partir del derecho romano nosotros vamos a encontrar que hay algunas diferencias entre los derechos que empiezan a aparecer en ese momento. Es decir, Roma, ¿por qué es tan importante como antecedente? Porque no solo nos da un método de estudio del derecho, sino que empezamos a encontrar una diferenciación muy clara de los distintos derechos. Nosotros en algunos periodos anteriores, incluso en el romano, no está en claro qué pertenece. Nosotros vemos a Hammurabi, por ejemplo, o vemos otras tablas. No está diferenciado qué es derecho civil, qué es derecho penal, qué tiene que ver con el derecho comercial. En cambio, en Roma empezamos a ver algunas instituciones a partir de las leyes de las 12 tablas y demás, donde claramente se diferencian las instituciones del derecho civil. Entonces, me parece que apunta ahí el tema de cuando hace referencia a los institutos del derecho civil romano. Exacto. ¿También? ¿Algo más? Quería saber, ya no lo había visto. ¿No? ¿No hay más dudas? ¿No hay más preguntas? ¿No hay más opiniones? No, profe, por ahora no. Bueno, mejor lean y nos preguntan la clase que viene. ¿La unidad, la 6, la suben hoy? Seguramente entre hoy y mañana se está subiendo, y mañana los que quieran, 9:45, tenemos el taller para ver las 2 lecturas que les mencionaba hoy. Bien, gracias. Profe, me nació una duda ahora, disculpen, sí. Sobre las culturas precolombinas y sobre lo que es los mayas, los incas y los aztecas. En el parcial, ¿va a haber cosas muy puntuales sobre eso? No. Okay. Lo que tienen que saber es eso que hablábamos hoy. Básicamente que tienen organizaciones jurídicas propias,
el tema de que está marcado ahí, por ahí la influencia de la encomienda, que ellos la trabajaban y la tenían organizada, de que hay una organización política, religiosa, eso lo tienen que tener en claro, pero no se van a... Capaz. Claro. Imagínense que los nombres... Los nombres no. Ni nosotros nos No, acordamos. tal cual, ni nosotros lo tenemos que tener escrito porque son más difíciles. Imagínate si se los pedimos que se los acuerden y los escriban. No, no. Eso nunca. Genéricamente volvemos al comienzo. No se les pide fechas precisas, no se les pide detalles específicos de cada cosa, tampoco demasiado genérico como para que parezca que nos están bicicleteando, ¿no es cierto? Pero en definitiva la idea es que puedan desarrollar el concepto que se les ha pedido en la pregunta, haciendo una división, por ejemplo, en este caso, como decís vos, en cuanto a la organización política, social, que pongan cuál era la autoridad, pero no necesito los nombres, ¿sí? Y obviamente siempre que decimos no una ubicación de una fecha exacta, ni como por ejemplo el Tratado de Tordesillas a partir de la legua 300, todos son cuestiones que nos permitan entender que ustedes comprendieron el tema y están contextualizados y están ubicados en tiempo y espacio de cuando se dio esa circunstancia, ¿sí? Lucía, que querías preguntar algo. Esto como última pregunta por mi parte, es ¿cuándo se sube la actividad 2 del foro? Seguramente este jueves va a haber algo. Había dicho que se subía esta semana o la próxima, no había entendido bien esa parte, por eso la pregunta. Seguramente para este jueves se va a subir una nueva actividad para que vayan trabajándola, ¿eh? Así que quédense tranquilos con eso. Genial, muchas gracias. Bueno. Igualmente, como no tienen tampoco un tiempo determinado, no es que es de un día para el otro la respuesta, sepan que chequeando cada tanto el aula virtual van a poder encontrar si se ha subido la actividad o no, y si siempre se les dan unos días para trabajarla, ¿no es cierto? Por eso no se compliquen demasiado. Bueno. Míguense con el aula virtual. Sí, claro. Es fundamental porque igualmente que volvamos a la presencialidad, seguro que mucho manejo se va a continuar haciendo desde ahí, así que es una herramienta más que necesaria, ¿sí? Bueno, si les parece, bueno, damos por finalizado y nos vemos por lo pronto conmigo el miércoles o el lunes que viene, yo acompañando a Alfonsina si se puede, y si no el lunes que viene, ¿sí? Francisco mañana con el taller, que siempre es interesante. Mañana nos vemos y si no, nos vemos en comisión la semana que viene, ¿sí? Exactamente. Que sigan muy bien. Cualquier cosa a disposición, ¿sí? Chao, Nos estamos profe. viendo. Adiós. Chao, chicos. Gracias. Nos vemos. Bueno, no lo puedo cerrar. End for all.